cirugía, una prótesis de cadera, una fractura. La señora que se rompió y demoró un poco la cirugía, ¿no? Demora este tipo de cirugía. Por eso le dije después de las 4, pero se complicó y por eso estoy aquí. Bueno, de todos modos vamos a tener la presencia correspondiente de todo. Vamos a ver esta aula medio rápida. Ya vemos la última aula era el traumatismo raquimedular, ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo que es. Entonces ya vimos todo lo que es miembro superior, traumatismo raquimedular, ahora vamos a ver trauma de pelvis. Posteriormente ya entramos en traumas de miembros inferiores y después demostramos las aulas de ortopedia en sí, que son cosas más, aulas específicas con respecto al área de ortopedia, vamos a decir. Entonces, trauma de pelvis. Ustedes saben con la pelvis, así como hablamos nosotros de la cintura escapular cuando hablamos, entonces vamos a hablar de la cintura pélvica. La cintura pélvica comprende los huesos de la pelvis, que ya conocen, ¿verdad? El fémur proximal y la región, los huesos de la pelvis incluyen también la región sacra. Ustedes saben que esa región de la pelvis, que son los huesos de la pelvis, el ilíaco, el isquion, el pubis, ¿se acuerdan? Que tiene la articulación coxofemoral. Y ustedes ven que la gran variedad de ligamentos que tienen, que sostienen esas estructuras óseas, ustedes ven ahí, esos ligamentos son fuertes, muy fuertes. Y es muy importante que también que dentro de la pelvis tenemos estructuras anatómicas importantes que se encuentran en su cavidad, ¿verdad? Esas estructuras son, ¿qué serían esas estructuras? ¿Cuáles vamos a decirles? Víctor, ¿cuál que tenemos dentro de la pelvis? Por ejemplo, Víctor, dentro de la pelvis, ¿qué tenemos? Tenemos que la vejiga, ¿verdad? ¿Qué más? Útero, ¿verdad? La porción inferior del recto ano. Están los vasos hipogástricos también. Pero son órganos que son intraperitoneales o extraperitoneales. ¿Se acuerdan de la anatomía ustedes? ¿Se acuerdan que el peritoneo cae como una sábana encima, cae como una sábana encima de todas esas estructuras? Entonces son órganos extraperitoneales. ¿Verdad? Son órganos extraperitoneales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver la capacidad o la estabilidad de una pelvis? Una estabilidad de una pelvis nosotros vemos que cuando el anillo pelviano, ustedes ven acá, que es el agujero superior de la pelvis, se llama anillo pelviano. Que está constituido por la línea iliofrentinea, el pubis, la sífilis pubiana, la borde superior del sacro, el promontorio del sacro y la línea acuata. Ese es el anillo pelviano. Si se mantiene el anillo pelviano, se mantiene estable o de esa forma, nosotros estamos hablando de una pelvis estable. Entonces, tener en cuenta siempre en la historia el tipo de accidente, cómo fue ese accidente automovilístico, si fue atropellamiento, si fue caída de altura, toda la amnesia es muy importante con respecto a eso. El tiempo transcurrido del accidente, después del accidente hasta llegar al hospital. Y el mecanismo de trauma, por ejemplo, ser atropellado también es un mecanismo de trauma y depende de cómo es atropellado, de frente, de costado, todas esas cosas son factores importantes en la historia. Los accidentes de tránsito son los más frecuentes, caída de altura y por aplastamiento son los lugares o los mecanismos traumáticos. Siempre es importante, estos pacientes generalmente son politraumatizados y son de alta energía, un trauma de alta energía. Entonces siempre es importante el ABCD, que es el tratamiento primario de politrauma, y así también es muy importante la evaluación del paciente, la inspección, la auscultación, la percusión, palpación y evaluación de la estabilidad pélvica. ¿Cómo nosotros tenemos la estabilidad pélvica? ¿Cómo evaluar? Con el test de Rock, la espina y el arco superior. Entonces agarramos y hacemos una abducción del mismo, empujamos hacia atrás. Si se nos va la pelvis, quiere decir que está inestable. ¿Entendieron? Siempre examinar la región perineal, la región uretral, la región rectal. Porque ahí, al haber un trauma de pelvis, una inestabilidad pelviana,
pueden lacerar las estructuras internas. Entonces, si tenemos un sangrado vaginal, si tenemos un sangrado rectal, siempre pensar en un trauma interno. El examen vaginal y el examen glúteo siempre es importante. El examen vaginal ve, por ejemplo, si hay sangrado, ve el examen vaginal cuando nosotros vemos, palpamos el útero. Si tenemos el útero alto, por ejemplo, indirectamente podemos pensar en una alteración a ese nivel. En el recto, vemos en el hombre la próstata. Si la próstata no palpamos, quiere decir que la próstata alta, quiere decir que alguna alteración tiene. Hay varios factores que influencian. Hoy en día prácticamente ya no, porque tenemos estudios exhaustivos, por ejemplo la tomografía, la ecografía, que nos hace más para hacer ese tipo de estudios, vamos a hacer examen físico. Zona vesical. La presencia de sangre en el meato urinario es una indicación, una contraindicación de hacer sondaje. Si tenemos sangre enoica, porque puede ser un hematoma escrotal, una quimiosis perineal, una próstata alta, ¿vieron? Y todo eso te puede indicar una fractura pélvica. Entonces, si hay sangrado uretral, no hacer sonda, porque podemos dañar mucho más la uretra. Entonces, hay que hacer una uretrografía retrógrada para poder ver a qué nivel está la lesión. Entonces, siempre estos politraumatizados vienen con alguna otra alteración. Siempre evaluar al paciente, vemos si está hemodinámicamente estable, si hay alteración de la conciencia, alteración de la sensibilidad, lesión de costilla, examen físico dudoso, pérdida de contacto con el paciente por el espacio largo, signo de cinturón de seguridad también. ¿Qué significa eso? No tenemos cinturón de seguridad y por el trauma en sí que tenemos una marca a ese nivel. Entonces, eso puede ser un trauma antero-posterior. Siempre, en el caso eventual, el primer estudio de indicación es la radiografía, ¿verdad? Entonces, la radiografía, nosotros es lo primero que pedimos. Lo ideal sería estructuras óseas complejas, pedimos que tomografía. Entonces, estructuras óseas complejas, tomografía. Pero a veces hemodinámicamente el paciente no está estable, entonces es imposible trasladarle a un área de tomografía. Como yo tuve ese caso del paciente, yo tuve un paciente, por ejemplo, que llevaban esos vidrios, los vidrios, ustedes saben los vidrios grandes, en esas cajas grandes que van tirando, y se le cayó encima al paciente con un trauma de pelvis. Bueno, vino el cirujano, le evaluó todo, palpó, está todo bien, entonces yo pedí estructura ósea completa, pedí una tomografía. El traslado mismo del paciente hasta la área de tomografía del paciente hipotenso. Ese mismo traslado que estaba haciendo un hematoma retroperitoneal y explotó. Puede ser una rotura de vaso. Entonces, muy importante eso, ¿verdad? Estos pacientes no hay que mover del lugar donde están en su momento hasta descartar alguna cosa y hasta delimitar. Pero si existe una alteración que se podría suceder. En este caso, por ejemplo, se pide radiografía. En este caso, nosotros le pedimos radiografía pélvica, radiografía pélvica normal. Pero tenemos que tener dos posiciones importantes para ver el anillo pelviano superior y el anillo pelviano inferior, que habíamos dicho nosotros. Esa es la posición inlet y outlet. Con eso nosotros vemos la integridad de ese anillo que vimos, ¿verdad? La parte superior y la parte inferior. Inlet vemos la parte superior y outlet en la parte inferior. Entonces, ahí está, la tomografía requiere procedimiento, tiempo y de usar el paciente hemodinámicamente externo. Proporciona informaciones sobre todo, no solamente la parte ósea, sino también las partes blandas, cómo están las estructuras internas en esa región, cómo está la vejiga, cómo está el útero, cómo está el recto y todas las cosas. Fracturas pélvicas con una alteración hemodinámica tienen una alta mortalidad, sí. Porque a veces, por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Dentro de la pelvis tenemos estructuras vasculares. Tenemos, por ejemplo, los vasos hipogástricos o la ilíaca interna que tienen estrecha relación con la articulación sacroiliaca. Cuando se produce un trauma, se produce una laceración, un movimiento, y esto puede producir rotura de esos vasos. Por eso la alta mortalidad de fractura de pelvis.
Entonces, la fractura de pelvis con hemorragia presenta ruptura del complejo ligamentar óseo posterior por fractura y luxaciones sacroiliacas complejas o por una fractura sacra. Entonces, esos traumas de alta energía son, inclusive, son altamente mortales. La mortalidad en cualquier tipo de fractura de pelvis es 1 de cada 6 pacientes. ¿Vieron la alta mortalidad? Con pacientes con fractura de trauma cerrado, asociada a hipotensión, 10 a 40, 1 de 4. Y llega a ser 50 fracturas pélvicas abiertas, fracturas expuestas. Puede haber también. Entonces, la alta mortalidad, el índice de mortalidad es alta en las fracturas pélvicas. Durante las colisiones, por ejemplo, vehiculares, uno de los mecanismos de fractura más común es la fuerza lateral aplicada en la cara externa. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando vamos a venir acá, lo primero es tratar de defendernos, ¿verdad? Si va a venir una persona que nos va a atropellar, lo primero es hacer qué, ¿verdad? Nos defendemos, hacemos una rotación de la pelvis y entonces el impacto es lateral. Ese es el impacto lateral, lo cual tiende, ¿qué pasa? Tiende a rotar la pelvis, rompe la pelvis, cerrando los bulbos pelvianos. Y esa presión interna hace que rompa la estructura del útero, la vejiga, ¿verdad? Puede producir la alteración de la uretra, todo. Entonces, el alto impacto, ¿verdad? Ahí aumenta la presión interna, hace que produzca alteraciones. Entonces, los patrones pueden ser por compresión antero-posterior, puede ser por compresión lateral, cizallamiento vertical, cuando cae de altura, por ejemplo, puede caer sobre un lado, entonces eso puede producir un cizallamiento y un complejo combinado de esos tipos de traumas. Bueno, compresión antero-posterior puede ser una lesión directa, para algo que se le cae encima. Se le cae, entonces ¿qué pasa? Abre la pelvis, puede abrir la pelvis. Entonces puede ser una lesión con libro abierto, se abre la pelvis. La pelvis, la sínfisis pubiana puede abrirse hasta 2 centímetros. Por encima de 2 centímetros, que vemos radiográficamente, ya hay una alteración posterior. Puede ser una alteración de la articulación sacroiliaca. Hasta 2 centímetros es tolerable. Puede haber hemorragia de peso venoso, pélvico y venosidad en la rama interna de la arteria ilíaca interna. ¿Vieron? Compresión antero-posterior. El trauma antero-posterior se produce eso. ¿Vieron acá? Un trauma antero-posterior. Ahí se produce una alteración a nivel de la región de la pelvis. ¿Vieron cómo está el nervio pélvico? Esta es una radiografía inlet. Inlet, ¿verdad? Con 15 grados o 45 de dirección caudal, ¿verdad? Esa es la radiografía. ¿Vieron cómo se ve el anillo pélvico? ¿Vieron cómo está alterado? Compresión lateral se produce, como le dije, se produce, el volumen pélvico se reduce, hay una compresión y frecuencia hemorrágica que puede producir peligro en la vida. Entonces, ¿qué produce? Se produce un aumento de la presión dentro de la pelvis, una compresión de la estructura, puede haber rotura y puede haber laceración de los vasos sanguíneos también. Y eso puede producir, ¿vieron? Acá ¿vieron cómo hay una superposición de la sínfisis púbica? ¿Vieron? Sí. ¿Vieron cómo el anillo pélvico está alterado? Está en una posición inlet, radiográficamente. Entonces nosotros no hace falta llevar la tomografía, haciéndole esa imagen, es inlet, que donde vemos la integridad de la pelvis. Ahí vieron los traumas, el trauma de la articulación sacroiliaca, por eso la tomografía es importante. ¿Vieron cómo es? Compresión lateral, se cierra la pelvis, ¿vieron cómo abre la sacroiliaca posterior? Y las estructuras internas que pueden causar alteración. Cizallamiento es por caída de altura, se cae, por ejemplo, uno con un se provoca un cizallamiento de la pelvis por ruptura de los ligamentos sacroespinosos. Ahí vieron. Y vieron la estrecha relación, estos son los vasos hipogástricos, esto es de una arteria, una arcotomografía, ¿vieron? ¿Vieron cómo se ve la arteria y su estrecha relación con los vasos ilíacos? Entonces eso puede producir cizallamiento, trauma anterior, puede producir, ¿vieron cómo esta es una fractura de huesos de la pelvis? ¿Verdad? El ramo púbico, el radio púbico. Entonces esto puede producir una alteración, ¿vieron cómo está la sacroiliaca, cómo rompió la sacroiliaca? Son traumas alta energía. ¿Cómo no va a haber trauma interno con ese tipo de trauma? Imposible no tener. Esto se hizo para ver la integridad de los vasos sanguíneos, porque este trauma puede producir una ruptura.
te matan en medio de 15 minutos. Se muere la persona. Poner volumen, todo lo que quieras, se muere la persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una pelvis inestable, que sostiene, la pelvis estable hablamos que sostiene los niveles. Cuando tenemos una pelvis inestable, ¿verdad? Si hay un sangrado interno, entonces, ¿qué puede ser? Continente contenido. En este caso, nosotros tenemos que sostener el continente para evitar el sangrado interno. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un sangrado profuso, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer un sistema de compresión de ese continente alterado. Cizallamiento vertical, ¿vieron cómo está acá? Esta es una uretrografía para mirar cómo está integrada la uretra. ¿Vieron? Una uretrografía. Y cizallamiento vertical. Tratamiento. Si tenemos hipotensión, y la chance de muerte de un paciente es alta, entonces vieron, hipotensión y fractura de pelvis, tenemos que parar ese sangrado interno. Difícil de ver, hacer una arteriografía y todas esas cosas, tratar de parar. Entonces tenemos que sostener ese continente. ¿Ven? Entonces tenemos que hacer una técnica de inmovilización. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un círculo. O si no tenemos círculo, nos ponemos una venda y aquí a nivel de los trocánteres apretamos con todo lo que se pueda. ¿Vieron? Apretamos con todo lo que se pueda. Eso por lo menos va a dar un sistema de compresión a nivel de la pelvis y va a sostener el sangrado correspondiente. Tratamiento, siempre un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Siempre un equipo multidisciplinario, ¿verdad? En este caso, el cirujano, tenemos nuestro traumatólogo, todo eso. ¿Qué hacemos nosotros los traumatólogos en eso? Tutor. La que se le hagan dos llantas, cerramos y entre los cirujanos a reparar lo que tienen que reparar. Entre los vasculares a hacer embolia angiográfica, ¿verdad? Los cirujanos hagan la reconstrucción de la vejiga, paren el sangrado. Nosotros ya estabilizamos el continente. Nuestro objetivo es estabilizar el continente. El contenido es el problema de él. ¿Está bien? Por eso el tratamiento es multidisciplinario. Bueno, entonces, sangrado intraperitoneal va a tener. ¿Por qué? Porque los órganos son extraperitoneales. Puede ser que tenga un abdomen plano, no vaya a tener irritación. Si hay un sangrado, sí, la parotomía. Puede ser que pueda hacer un sangrado, otras estructuras. Si no, angiografía. Bueno, eso es a grosso modo lo que es una voy a mostrar un caso hermoso. ¿Qué? A propósito, en la primera o la segunda. Só tem mais uma semana. Só mais uma. Só tem aula que vem, aí na próxima aula já é a prova. Eu falei, daqui 2 semanas. Ah, tá. Desculpa aí. Porque começa semana que vem as provas, certo? Dia 20. Sim. É, semana que vem, primeira semana. Sim. E na próxima? Na outra. É por causa da revisão ainda. Assim mesmo. Graças. Pra quê? Pra recuperação? Pra que eu não posso tossir? Nossa, tem cadeira que fez lá. Nossa, tem cadeira? Bueno, entonces cuando tenemos la última vez
Estos son los casos este es el Instituto de Ortopedia de Traumatología y Bio de la Universidad de San Pablo de la ISTI. Era un caso que damos así. Bueno, a ver. ¿Nombre? José. Paciente víctima de atropellamiento por ómnibus en un mal estado general, pálido, desorientado, sin trauma aparentemente en cráneo y tórax, refiriendo fuerte dolor en el abdomen y región de la pelvis, donde se identifica equimosis en la piel de la región pélvica con marcas de neumáticos, hematoma escrotal sin lesión de perineo. Inverteu o saco. Resulta un trauma, le pasó encima al vehículo, entonces es un trauma antero-posterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué produce? El continente se fue al mazo y el hematoma o lo que sea el sangrado fue hacia la región escrotal. Entonces, ese es el trauma, ¿verdad? Que se produce por trauma antero-posterior. Un trauma. Entonces, vieron como el sangrado puede ir por cualquier lado. Entonces, vio hacia por la región retroperitoneal, vio hacia la región sacral. Radiografía, ¿qué vemos? Esto es una radiografía inlet. ¿Vieron cómo está la sínfisis cubil? Bien abierta, ¿verdad? Entonces, está en la región posterior, ¿vieron? Entonces, si hay más de 2 centímetros de diastasis de la sínfisis, pensar en una alteración posterior. Entonces ahí pedimos la tomografía, ¿vieron? La tomografía, ¿vieron cómo abrió la articulación sacroiliaca? Y quiero que vean aquí la estrecha relación que se tiene con los vasos hipogástricos, ¿vieron? Entonces la arteria ilíaca interna y externa. El mecanismo se llama trauma axial, trauma lateral, ¿vieron? Y el tratamiento de urgencia, esto es la panotomía de urgencia, no fueron identificadas lesiones de vísceras, ¿vieron? No hay irritación perineal. Se abrió, no había nada. No había sangrado peritoneal. Y no había un gran hematoma retroperitoneal. El sangrado iba hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Entonces, hay un sangrado del continente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Tutor externo, que es esto, ¿verdad? Colocar un tutor externo para estabilizar la pelvis. ¿Qué es esto? ¿Vieron? Tutor externo, dejamos bien para que ellos hagan la incisión y ver y exploren ahí la región. Y vieron cómo queda la pelvis. ¿Verdad? Cerramos la pelvis, pero se estabilizó. Pero vieron acá atrás cómo está la fractura del sacro. Sí. Pero esto es momentáneo, solamente hasta estabilizar el paciente y ver todas las otras alteraciones. Y una vez que se estabilicen las regiones internas. Entonces, este es el mecanismo que nosotros realizamos. Estos ya son otros casos. Ya bueno. ¿Está bien? Na síntese não faz nada, doutor? ¿Qué cosa? Na síntese não faz nada para que vuelva a ser. O solo se aproxima. Cuando hay una fractura sin alteración interna, entonces la cirugía que hacemos es, colocamos una placa solamente. Entonces la placa encima de la sínfisis para mantener la posición. Pero el tratamiento en sí, como le dije a ustedes, primero estabilizamos al paciente y después posteriormente vemos nosotros la parte ortopédica. Pessoal, é o seguinte, o doutor Alex Paiva não vai dar mais aula pra gente, tá? Mudou os plantões dele, serão na quinta-feira. Então, provavelmente a partir de amanhã já será o Dr. Fábio Silveira, nosso professor.